y después ellos van a dar gracias a Dios también por ustedes. Así como ustedes dan gracias a Dios por alguien que fue hasta allá. Así es la manera como sigue el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien les pueda hablar? Tiene que haber alguien que les hable, como dice Pablo en esa escritura que ya súper conocemos. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío ni griego. Es el mismo Señor de todos. Y Él es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Si no han creído, ¿cómo lo pueden invocar? ¿Y cómo pueden creer en aquel en quien no han oído? De quien no han oído. Tienen que oírlo, ¿verdad? Pero ¿cómo oirán si no hay quien se los predique? Ve que todo ellos tienen que, al invocar el nombre del Señor será salvo, pero dice Pablo, pero ¿cómo lo van a invocar si no han creído? Pero ¿cómo van a creer si no han oído? Entonces todo eso, pero ¿cómo van a oír si no hay alguien que se lo predique? Alguien tuvo que predicarle, llegarle un folleto, llevarle un mensaje, llevarlo por la radio, llevarlo de alguna manera, o por las casas, o un contacto personal, para que ustedes pudieran tener esa bendición de poder creer. Pero ahora que ya hemos recibido nosotros esa bendición, entonces nos toca hacer lo que dice Jesús. Ahora ustedes son mis testigos. Somos los testigos que vamos a seguir adelante siendo instrumentos en las manos del Señor para que Él haga la obra. Porque esa obra no es una obra de hombre, es una obra que la hace Dios, su Espíritu Santo. La Biblia te lo dice claramente. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y si a una persona se atribuye que es por él o por su capacidad o por sus habilidades, pues está equivocado, porque como dice Pablo, Pablo no es. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es? Léetelo allí, Patricio, capítulo 3, 1 Corintios. Ahí lo dice. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Eso está en el capítulo 3, debe ser por ahí en el verso 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Servidores, nada más, servidores por los cuales haber creído, y eso de acuerdo a una obra hecha por Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. ¿Ve? Pablo fue
plantando, sembrando las semillas, sembrando la palabra, iba por todos lados. Entonces venía Apolo detrás confirmando con las escrituras. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? ¿Y qué dice? ¿Qué conclusión saca Pablo después de esto? Después de ese versículo. ¿Cuál es la conclusión? ¿El qué? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ni uno ni el otro no somos nada. Es el que da el crecimiento en su obra, que es el que cuida de su iglesia, que es el que viene a buscar a su iglesia, que es el que está preparando su iglesia. Ese es el que es algo. Lo demás son instrumentos. Instrumentos en las manos del Señor. Esa es la posición que tiene que tener siempre cada persona. Pueden sentarse. Vamos a leerles acá, ya que este movimiento que estamos viendo nosotros, que está surgiendo en toda la América Latina, está haciendo esa grande obra que hoy estamos viendo. Yo estoy recibiendo fotografías en mi teléfono de Brasil, lo que está haciendo Dios por allá con los hermanos en el lado de Bahía, gente, grupos evangelísticos. Se ve que tiene que haber alguien que vaya llevando el mensaje, cómo van a invocar a aquel en que no han creído y cómo van a creer si no lo han oído y cómo van a oír si no hay alguien que le haya hablado. Entonces estos grupos evangelísticos que se han ido levantando por allí, por la zona de Bahía, también allá en el mismo Roraima. Ahí en Roraima también varios pastores me han mandado fotografías de grupos. Se unieron los pastores, comenzaron a evangelizar, a llevar el mensaje por las casas. Y cómo está viendo un fruto tan hermoso. Yo estuve en Rondonia, pero le dije a ellos de Rondonia, miren lo que están haciendo los de otra parte. Si los pastores, en lugar de unirse para llevar esos mensajes, se ponen a luchar el uno con el otro, pierden, el enemigo los distrae. Manténganse allí luchando por sus derechos, por sus posiciones, y ahí los distrae y los mantiene ahí ocupados. Están ocupados ustedes en defender sus posiciones. Y mientras tanto, las almas se siguen perdiendo. Le dije a los muchachos ahí de Rondonia, pues únanse, miren cómo estos hermanos allá en Roraima se unieron y miren el fruto que están dando todas las iglesias. Van en barrio y están 2, 3 días, evangelizan y después pasan al otro barrio donde está la otra iglesia. Y todas las congregaciones están creciendo, 30, 40 personas. Y no solamente en Brasil, Venezuela. Yo recuerdo, ahí en la isla de Margarita, pues fueron los hermanos de acá de Chile, junto con otros, y hicieron una obra evangelística en la isla. Esa es una isla que es muy idólatra. Pero miren ustedes, llevaron la palabra, llevaron el mensaje, llegó la gente. Más de 1.500 personas se bautizaron. Entre la misma familia mía había, creo que más de 150 personas entre mis familiares, del lado de mi papá, del lado de mi mamá, que formaron iglesias en esos lugares. 1.500, un poquito más, se bautizaron. Y cuando mi esposa me dice, cuando yo le digo a ella, bueno, que yo no había podido estar, creo que no recuerdo si en algún cumpleaños de ella llegué a estar, pero le dije, pero cuando tú cumplas 50 años yo voy a estar. Así que
Cuando cumplí los 50 años, ella me dijo, el regalo que quiero es el mismo que Dios te dio a ti en la isla de Margarita. Almas para Cristo. Que la gente, que lleguen muchas almas y mis familiares. Dije yo, bueno, vamos a orar. Y Dios levantó allí unos grupos evangelísticos, de allí, locales. Y comenzaron a ir por los barrios a evangelizar. Y 846 personas se bautizaron. La congregación de Fe Viva quedó más que duplicada. Las congregaciones de esos barrios aumentaron y son grupos evangelísticos de allí de Venezuela, que estaban quietos, que estaban allí, pero empezaron a trabajar. El día que ella cumplía años, que era ese domingo, en ese domingo en que ella cumplió años, que era un 5 de noviembre, no sé si Jonathan no estaba, tú no. Ese día llegué acá. ¿Ese día llegaste acá? El sábado llegué aquí. Ah, bueno. Allí en ese culto pasó una multitud grande a recibir al Señor. Pusimos el mensaje del hermano William. Y con el llamamiento que hizo el hermano William, no lo hicimos nosotros, era el mismo mensajero. Pasó una gran cantidad de gente a recibir al Señor. Ese solo día se bautizaron 136 almas allí en la iglesia. Ese día. Fue un grupo muy hermoso y con eso completaron ese número tan grande. Y la cosa más grande para ella era que ella invitó toda su familia y toditos los de la familia ya que vinieron, toditos recibieron al Señor. Y todos se bautizaron. Todos. Varones, los mayores, los tíos, los primos. Así que fue una cantidad grande. Ella estaba feliz de que el Señor le concedió ese regalo que ella pedía, la salvación de su familia. Ella le había hablado tantas veces, pero llegó es como un despertamiento que está viendo. Me están mandando fotos los hermanos de México. Son grupos evangelistas mexicanos. Y está llegando mucha gente porque están saliendo fuera, se están uniendo los pastores, se están uniendo para llevar la palabra. ¿Con qué serán juntados los escogidos? Con el mensaje de la gran voz de trompeta. Así fue que dijo el Señor: yo mandaré mis ángeles con gran voz de trompeta. ¿Para qué? ¿Quién me cita la otra parte? Para juntar a los escogidos. Ahí está en la Biblia. Dice que el Hijo del Hombre mandará a sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar. Entonces, lo que usamos para juntar, allá los hermanos en Venezuela, en estas actividades que tuvimos últimas allí, en Valencia, ellos usaban el mensaje, ¿cómo he de ser salvo? O algo así. Es un tema que ustedes lo conocen, que se lo predicó el hermano William hace tiempo. ¿Ah? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ese. Entonces los hermanos llevaban por los hogares, por las casas de los familiares, llevaban la dirección, reunían la familia y entonces les leían ese mensaje. Les leían la página 12, 13 y 14. Con esas 3 páginas
que le leían, donde el hermano William muestra qué debo hacer para ser salvo. Y él en el mensaje se hace mucho la pregunta, ¿y qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces el hermano William habla del bautismo. Y después ya en la página 14 está la oración que él hace. Entonces ellos le decían, bueno, ahora, después de oír todo esto, vamos a hacer esta oración. Y entonces hacían que la gente repitieran la oración, tal como el hermano William lo hacía. Allí reconozco que soy pecador, creo en el sacrificio de Cristo. Iban repitiendo. Y después entonces la última partecita ahí que le dice, bueno, y ahora, ¿cuándo me debo bautizar? Y él dice, mire, pueden bautizarse ahora mismo. Y ellos llevaban bautisterio, eran como 2 o 3 grupos, y cada grupo llevaba su bautisterio en los diferentes barrios, y allí mismo los bautizaban. Y luego les tomaban las direcciones y le invitaban para el gran culto del domingo. El domingo pasó toda esa multitud, pero ya entre esa multitud que pasó había muchos ya bautizados, que ya no necesitaron bautizarse. Por eso usted ve que pasó mucho y solo creo que hicieron 136, algo así, que se bautizaron. Pero ven que fue necesario que fueran a hablarle la palabra. Y ellos no se detuvieron. Los hermanos siguen escribiendo, se fueron al campo del llano venezolano y están teniendo un resultado extraordinario. Por todos lados estamos viendo un despertamiento. Y este librito me lo regalaron los hermanos de Argentina, ellos están ahí justamente. Los pastores están comenzando una obra evangelística en Argentina, se están uniendo para un trabajo evangelístico y les está dando muy buen resultado. Ya empezaron a ver los resultados. Dice el hermano William, quiero dejarles estas palabras del ángel del Señor. Ese recogimiento de los escogidos no lo puede hacer ninguna persona. ¿Se dan cuenta? No lo puede hacer ninguna persona. No es algo que humanamente puede hacerse. Humanamente no se puede. Tiene que ser el Espíritu Santo manifestándose en el día postrero y ungiendo al instrumento que Él tiene para el día postrero, que es llamado el ángel del Señor Jesucristo. ¿Ven por qué los hermanos llevaban estos libros y le leían a la gente? Claro, llevaban bastante, les regalaban, lo leían y se lo dejaban completo. En los hogares, en la familia, donde iban, a cada uno le regalaban un librito porque imprimieron bastante. Es la palabra, es como dice el hermano William, aquel mensaje que predicó hace tiempo, eso fue en Cartagena, que él decía que cuando usted le da un folleto a una persona y la persona comienza a leer ese folleto, usted le está dando lugar a que el Espíritu Santo le hable al corazón de esa persona. Él dice, porque esos mensajes no son venidos por voluntad humana, sino que son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces usted lo que está dándole es la oportunidad, cuando da un mensaje y una persona se sienta a leerlo, usted le está dando la oportunidad que esa persona oiga al Espíritu Santo en su corazón. Y si es de Dios, va a oír la voz de Dios. Entonces él dice, es el Espíritu Santo ungiendo al instrumento
del día postrero, llamado el ángel del Señor Jesucristo, y colocando en él su palabra revelada. ¿Ve? Revelándole a él su palabra, y el Espíritu Santo hablando por medio de lo que Dios ha prometido para este tiempo, y abriendo esas profecías, esas escrituras, para que se pueda producir el llamamiento de los escogidos en el día postrero. ¿Lo produce qué? La palabra. Eso armoniza con el resto de la escritura y armoniza con lo que dice Isaías. Así es mi palabra que sale de mi boca. No vuelve vacía, sino que esa palabra hace aquello que yo quiero y será prosperada para lo que la envié. Ustedes conocen la escritura. Así es mi palabra. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Es la palabra la que produce ese llamamiento en el corazón de los escogidos. Mira, qué sencillo. Entonces, él es la palabra. Si es de Dios, va a oír la voz de Dios. Pero esa persona va a estar esperando por ti, que ya tienes la palabra, que ya puedes imprimirla, que ya puedes hacer un esfuerzo por amor, porque toda obra evangelística se hace por amor y tiene su costo, porque tienes que hacer folletos, tienes que pagar pasaje para ir al lugar a llevárselo. Es una obra de amor. Tú no tienes otro propósito sino el propósito de que la bendición que tú has recibido la reciban otros. Eso es todo. No tenemos un propósito humano de vanagloria ni de interés financiero, sino la obra totalmente de amor, donde tú estás haciendo una inversión de tiempo, estás invirtiendo de tu energía, de tu vida, estás invirtiendo de lo que Dios te ha dado, de tus recursos, y lo estás invirtiendo y yendo hasta ese lugar, pagando pasaje y todo, o caminando, como sea, pero lo estás haciendo por amor. Y esa es la obra que Jesucristo respalda, porque la obra de Él también fue una obra por amor. Él no tuvo otro interés. Cuando nos buscó, cuando nos hizo la obra en la cruz del Calvario, no tenía un interés material, sino el interés de que con su obra se salvaran muchas almas. Y era por amor. Ya lo dice Isaías 53. Vi el fruto de mi sacrificio y quedé satisfecho. Después, cuando él vio el fruto de almas, dice Isaías ahí, quedó satisfecho. Esto, aunque me tocó sufrir, luchar, pero verlos salvos, verlos redimidos, verlos ahora rescatados, verlos, eso es la bendición. Debe ser como el verso 11, por ahí, a ver cómo lo dice. El fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y queda satisfecho. Contento de que aunque fue un sufrimiento grande, produjo un fruto grande y produjo bendición a otra persona y produjo vida a otras personas, produjo felicidad a otras personas. Entonces quedó satisfecho. Así quedas tú satisfecho, ¿no? Cuando tu inversión, tus gastos, tu energía, tu tiempo, y ves el fruto, y así igual que Cristo, ¿no? Hay una satisfacción. Dice el mensajero, y ahora cuando vemos lo que ha estado sucediendo, gentes viniendo a Cristo a escuchar la predicación de la palabra revelada para nuestro tiempo. ¿Qué es eso?
Eso es el resultado de la palabra prometida para nuestro tiempo, porque la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, sino que hace aquello para lo cual Dios la envió, y es prosperada en aquello para lo cual Dios la envió. O sea, que esa prosperidad que vemos, en donde cada día vienen más personas a Cristo, cada día vienen más personas, reciben la palabra, ¿ve? Cada día vienen más. Y ahora en este tiempo estamos viendo una cosecha que no la habíamos visto antes. Digamos, sí habíamos visto almas llegando a los pies de Cristo con el mensaje, el ministerio del ángel del Señor. Pero ahora estamos viendo una cosecha más abundante. Ahí mismo en Cali al pastor le tocó comprar el salón que quedaba detrás de su salón. Y allí ese mismo culto, si algunos de ustedes estuvieron en esas actividades por ahí, empezó a tumbar paredes y sacó los bautisterios que estaban en este primer salón porque no le cabía a la gente y los metió en el salón nuevo y empezaron a bautizar en el nuevo salón, aunque todavía tenían que pintarlo, que arreglarlo, pero así lo medio arreglaron entre todos los hermanos y ya es un salón grande el que compró. Y era muy curioso porque en ese salón fue donde él empezó la obra cuando salió del barrio donde él estaba y alquiló ese salón. Y después compró el terreno que quedaba en el fondo del salón y empezó esa construcción que tiene hoy. Pero que la señora tuvo necesidad de vender también, todo eso se unió y fue y le dijo, pastor, usted empezó allí. Hay gente que me están comprando este salón, pero yo solo quiero vender a usted porque usted empezó su iglesia allí. Y ya usted estuvo allí. Y ahora yo quiero que usted se quede con eso. Y se lo dio a un precio muy bueno, gracias a Dios. Y ya lo pagó, gracias a Dios. Entonces, vean ustedes cómo va el Señor añadiendo cada día los que han de ser salvos. Él dice acá que esa prosperidad que vemos, en donde cada día vienen más personas a Cristo, cada día vienen más almas, reciben la palabra, son colocadas en el cuerpo místico de Cristo. Eso es el resultado de la palabra prometida para nuestro tiempo, llamando y juntando a los escogidos del día postrero. ¿Quién lo hace? La palabra. Dios es la palabra. Y así es como se lleva a cabo la obra de Dios hoy, prometida por Dios para ser realizada por el Espíritu Santo en este tiempo final. Es Dios el que la está haciendo, usando instrumentos humanos. Ustedes están siendo usados para llevar la palabra a otros. Ustedes, Dios les está poniendo en su corazón que vayan aquí, que vayan allá. Y ahí donde van a ir, van a llevar el mensaje y eso va a indicar que van a aparecer simiente de Dios allí, en esos lugares. Y ahora, así como Dios en Espíritu Santo se manifestó por medio de su iglesia de edad en edad, en el mensajero de cada edad, y Dios en Espíritu Santo llevó a cabo la obra correspondiente a cada edad, fueron llamados y juntados los escogidos de cada edad. En este tiempo final, Cristo en Espíritu Santo está en medio de su iglesia también, en este tiempo, llamando y juntando a sus escogidos del día postrero en su iglesia, en su cuerpo místico de creyentes, y después llamará y juntará los escogidos del pueblo hebreo. Y eso será el resultado ¿de qué? Será el resultado de la palabra prometida para este tiempo final.
siendo confirmada, siendo vindicada, siendo cumplida en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y esa palabra, siendo confirmada, siendo cumplida, realizará la obra prometida de Dios para este tiempo final en medio de su iglesia. Es la misma palabra, hay que llevar esa palabra, ese mensaje. No podemos llevar un mensaje nuestro, tiene que ser el mensaje del Señor. Y luego, en medio del pueblo hebreo, y esa es una obra divina, eso es una obra divina. Eso no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Es una obra que el Espíritu Santo hace en el corazón de las personas al escuchar la palabra de Dios revelada para este tiempo. Es decir, que es con esa palabra revelada que el Espíritu Santo usa para llegar al corazón de la persona y despertarla, despertar a la persona. ¿Ven? Lo repito, es una obra que el Espíritu Santo hace en el corazón de la persona al escuchar la palabra de Dios revelada para nuestro tiempo, así como fue en edades pasadas, cuando las personas escucharon la palabra de Dios revelada en la edad en que les tocó vivir, llegó a lo profundo de sus almas, fueron llamados por el Espíritu Santo y fueron colocados en el cuerpo místico de Cristo, recibieron a Cristo como su Salvador, lavaron sus pecados en la sangre de Cristo, fueron bautizados en agua en el nombre del Señor y recibieron el Espíritu Santo. Y nacieron en la iglesia de Cristo, o sea, nacieron en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su iglesia. Así fue la obra en cada tiempo, así es la obra ahora todavía. Miren qué precioso. Les leí solamente ese párrafo ahí, de este mensaje que los hermanos de Argentina pues empezaron también una obra evangelística y empezaron a darle a todos los hermanos estos. Este folletico no fue hecho acá, Patricio, que usted no, eso de alguna parte les llegó a ellos allí, de alguna parte les llegó y ellos lo imprimieron. Centro Misionero de Villahermosa, Tabasco, de México. Y allá en México es extraordinario lo que está pasando también. Así que es una obra sobrenatural que está haciendo Dios hoy, que nosotros debemos aprovechar esta etapa que se abrió para dar lugar a que el Espíritu Santo traiga los que faltan, porque ya el tiempo es corto, ya nos queda poco tiempo. Entonces aprovechemos este tiempo que nos queda, llevando el mensaje de Dios. ¿Sí? Son dos cosas fundamentales y claves que ha dado el hermano William como señales determinantes para el fin de la obra de Dios. Una es la carpa, que él dice, sin esa carpa no hay transformación y no hay rapto. Él dice que esa carpa tiene que ser terminada porque es una visión dada por Dios al hermano Branham, donde ocurrirá la culminación, la conclusión del programa divino. Pero la otra cosa que da es el evangelismo. ¿Ve? Porque él dice, hasta que la iglesia de Cristo no sea completada, no hay transformación ni rapto, porque no puede subir la iglesia de Cristo incompleta. ¿Se da cuenta que es una clave? La carpa puede estar lista y puede ser que la terminemos, pero si no ha llegado el último de los escogidos y si no se ha completado todavía la iglesia de Cristo, no puede subir la iglesia incompleta.
Entonces son dos claves que nos ha dado el Señor. Por supuesto, ustedes saben que la señal del fin, la señal siempre es un profeta. Ese profeta en la escena trayendo el mensaje y digamos, y construyendo esa gran carpa catedral, son señales del fin. Señales del fin. Pero no puede subir la iglesia incompleta. Tiene que ser completada. Tiene que entrar ese último escogido. Y posiblemente ya esa carpa estará de pie cuando eso acontezca. Ya la carpa está casi lista. Todavía le falta algo, todavía le falta algunas cosas, pero nosotros estamos trabajando en eso. Es a la iglesia de Cristo a quien el Señor usa para hacer la obra que tiene que hacer aquí en la tierra. Es las manos suyas, las manos mías, las que Él usa para realizar esa obra. Así que estemos trabajando en eso que el Señor nos ha enviado y en los demás proyectos y programas también que el profeta está desarrollando. Algún propósito tienen dentro del programa divino y dentro del séptimo sello que nos toca a nosotros trabajar también en todos esos proyectos del profeta de Dios. Que Dios nos bendiga y que sigamos adelante, trabajando con amor, quitemos toda cosa humana, seamos personas con mente espiritual, personas que su mente, su corazón, su propósito esté en Dios para glorificar y alabar a Dios. Personas que estén trabajando en esa forma, unidos, porque somos un solo pueblo, un solo grupo, una sola fe, una sola revelación, un solo Dios, un solo Señor, un solo propósito, una sola meta. Que Dios me los bendiga grandemente. Muchas gracias, mis hermanos. Entonces dejamos por acá. Dios te bendiga y te siga usando.